Hola, buen día chicos. Bueno, hice este video para ver si podemos, o si puedo ayudarlos a entender un poco mejor el tema de esto de la lógica proposicional, ¿sí? Primero vamos a explicar un poquitito el tema de cuáles son las funciones que lleva adelante el microprocesador. Como ya estuvimos viendo hasta ahora a través de los distintos sistemas de numeración y todo el resto de las cuentas que han tenido que hacer, el microprocesador opera en forma aritmética. Pero además de operar en forma aritmética, también opera en forma lógica. ¿Cómo opera en forma lógica? Bueno, muy sencillo. La primera operación lógica que lleva adelante son las comparaciones. A través de comparar por igual mayor a o menor a dos cosas, ¿sí? El procesador lógicamente puede optar por un sí o por un no en el tema de este tipo de comparaciones. Eso es una operación lógica, comparar si algo es igual a otra cosa, si algo es mayor a otra cosa, si algo es menor a otra cosa. Lógicamente, las dos posibles respuestas, como siempre, siempre dos, ¿sí? Pueden ser sí o no, verdadero o falso. Muy bien, ahora vamos a explicar un poquitito a qué se denomina una proposición. Una proposición es una afirmación, ¿sí? Una afirmación efectuada en forma de interrogación, en forma de negación, en forma de afirmación, pero siempre es una afirmación. En este caso yo les di dos ejemplos, como por ejemplo, hoy llueve, ¿sí? Esto es una afirmación. Es una afirmación que tendrá su estado de verdad. O sea, puede ser verdadero o falso dependiendo de cómo esté el clima en el momento en que yo dicto esa sentencia. Esa sentencia, vuelvo a repetir, es una proposición, ¿sí? Todo esto lo estamos haciendo para llegar después a la parte del sistema informático. Hoy no salgo. Esto es otra afirmación. Yo estoy afirmando que no salgo, ¿sí? Lógicamente también va a tener su valor de verdad, va a ser verdadero o falso, dependiendo de qué es lo que suceda, si yo salgo o no salgo. Por lo tanto, cada una de estas proposiciones puede llegar a tener solamente dos posibles estados. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Volvemos otra vez a dos, ¿sí? Sistema binario. Otra vez, el verdadero va a ser un 1, el falso el día de mañana va a ser un 0. Como se dice acá afuera, acá abajo. Tenemos la proposición y sus dos posibles estados. Puede ser falso o puede ser verdadero. Hoy no salgo, otra proposición, puede ser falso o puede ser verdadero. Va a depender siempre del momento en el que se diga o se dicte cada una de estas sentencias. Estos serían sus valores matemáticos o sus valores lógicos dependiendo de su estado. Muy bien. Ahora, yo estas proposiciones las puedo tratar por separado o también puedo llegar a unirlas en lo que se denomina un conjunto proposicional. Para formar estos conjuntos proposicionales, yo voy a tener que unir dos o más proposiciones a través de los conectores que uno conoce. Estos conectores van a ser el i o el o lógicos. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el i lógico. El i me va a unir las dos proposiciones, ¿sí? De forma tal de formar un conjunto proposicional. Este conjunto, por sí mismo, el total, va a tener también su estado de verdad, o sea, va a ser verdadero o va a ser falso, dependiendo de el valor de verdad de cada una de las proposiciones que están unidas con el conector i. Ahora, ¿de qué manera va a suceder esto? Puede ser que la primera sea falsa y la segunda verdadera. Puede ser que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Puede ser que sean las dos falsas o puede ser que sean las dos verdaderas. Ahora, dependiendo del conector que las una, el conjunto va a tener su valor de verdad. Supongamos, hoy llueve y hoy no salgo. Supongamos que no está lloviendo. La primera proposición sería falsa. Supongamos que sí, hoy no salgo. La segunda proposición sería verdadera, o sea, estaría uniendo una proposición falsa con una proposición verdadera a través del i.
De esta forma, yo voy a ir formando las 4 posibles combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Son 4 posibles estados. Ahora, siempre dependiendo de esta combinación y del conector que las una, vamos a tener la siguiente tabla. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa unidos por el conector y, el conjunto va a ser falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera unidos por el conector y, todo el conjunto también va a ser falso. Si las dos son falsas unidas por el conector y, va a ser falso el resultado, o sea, todo el conjunto va a ser falso. La única forma en que el conjunto sea verdadero va a ser que las dos o más proposiciones unidas por el conector y sean verdaderas. Yo acá estoy trabajando con 2, pero esto es al efecto de poder establecer cuál es la regla general de las proposiciones o de los conjuntos proposicionales unidos por el conector y. Para que un conjunto proposicional unido por el conector y sea verdadero, sí o sí, todas y cada una de las proposiciones que están unidas por ese conector deben ser verdaderas. Es la única forma que todo el conjunto sea verdadero. O sea, que dos o más proposiciones unidas por el conector y tienen que ser todas verdaderas para que el conjunto sea verdadero. Donde una de ellas sea falsa, ya el conjunto es falso. Eso es lo que está explicado acá dentro en el cuadro. Ahora vamos con el O. El O funciona de la misma forma que el I. Une distintas proposiciones, dos o más proposiciones. Vamos a analizar cada uno de los 4 posibles combinaciones que hay, pero a través del conector O. Fíjense que es bastante distinta la tabla. Dos o más proposiciones unidas por el conector O, donde la primera sea falsa y la segunda verdadera, el conjunto es verdadero. Donde si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el conjunto es verdadero. Si las dos son verdaderas, el conjunto es verdadero. Si las dos son falsas, recién ahí el conjunto es falso. O sea, de acá podemos deducir que en un conjunto proposicional de dos o más proposiciones unidas por el conector O, todas deben ser falsas para que el conjunto sea falso. Donde una de ellas sea verdadera, el conjunto pasa a ser verdadero. Esa es la regla general que está explicada dentro de este cuadro. Ahora, vámonos a la parte que nos corresponde, que es la parte de informática. Ya habíamos establecido que el falso es un 0 y el verdadero es un 1. Y los conectores I y O también tienen en la parte de informática, en la parte de arquitectura del computador, sus compuertas lógicas. Se denomina compuerta lógica, ¿sí?, justamente a esos conectores que nosotros acabamos de ver, el I y el O. Y acá tenemos la tabla de verdad del I lógico y el O lógico, nada más que en este caso hemos reemplazado el verdadero o falso por los ceros y unos que corresponden. Fíjense que con el I lógico, todos deben ser unos para yo obtener un 1. Donde aparezca un 0, ya el conjunto me da 0, o la unión me da 0. Con el O lógico, para que el conjunto me dé 0, tienen que ser todos ceros. Donde aparece un 1, ya el conjunto me da un 1. Es lo mismo que escribir verdaderos o falsos que vimos en las tablas anteriores.
existen microdispositivos o microcircuitos que reemplazan a estas compuertas lógicas, o sea, el O y el I. Son estas dos que tenemos acá abajo. Esta compuerta I o AND tiene sus dos entradas, que sería cada de estos valores, dos entradas, y tiene una salida. Esta salida sería el resultado del conjunto. Lo mismo pasa con el O. Tiene dos entradas y un resultado. Las opciones de las entradas van a ser estas y estos son los resultados de esas entradas. Lógicamente, entrada 1, entrada 2, entrada 1, entrada 2 van a ser siempre corrientes eléctricas. Y el resultante, la salida, también va a ser otra corriente eléctrica resultante de los valores de tensión que hayan estado ingresando por ambas entradas de la compuerta. Supongamos que tenemos una corriente eléctrica que hemos representado con este byte. Y acá otro byte representando otra corriente eléctrica. A medida que cada uno de los pares de bytes van entrando en la compuerta, se van combinando de acuerdo a la tabla de verdad de esta compuerta y vamos teniendo el byte resultante. 1 y 1 combinado con un i me da un 1. 1 y 0 combinado con el i me da un 0. 1 y 1 otra vez combinado con el i me da un 1. Y así sucesivamente voy haciendo pasar de a pares de esta corriente eléctrica, combinándolos con la compuerta lógica que corresponde y obteniendo el byte resultante. Acá abajo lo tengo representado de otra forma para que se vea. Tengo el 1, AND 1 me da 1. 1 AND 0 me da 0. 1 AND 1 me da 1. 0 AND 0 me da 0. Y así seguimos encontrando cuál es el valor del byte resultante. Con el O pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos corrientes eléctricas ingresando por sus entradas y combinadas con el O, con la compuerta lógica O, que vuelvo a repetir, es un microcircuito que forma parte de la circuitería del microprocesador y del resto de los dispositivos del ordenador, le da una corriente resultante. Nada más que en este caso se comporta de acuerdo a las combinaciones de la tabla de verdad O. 1 O 1 me da 1. 1 O 0 me da 1. 0 O 1 me da 1. 0 o 0 me da 0. O sea, todas las combinaciones de dos bits que pasan por una compuerta O, la única forma de que resulte un 0 es de que las dos sean 0. Donde aparece un 1, ya tengo un 1. En el I, todas las combinaciones de la tabla de verdad o de los dos bits de entrada, ¿sí? La única forma en que me aparezca un 1 es que los dos sean 1. Donde aparece un 0 me da 0. De acuerdo a lo que habíamos explicado en esta tabla. Fíjense, donde aparece un 0 da 0, donde hay todos unos, recién ahí me da 1. Acá tienen que ser 0, 0, 0 para que dé 0, porque donde aparece un 1 me da 1. Es muy sencillo, ya después de practicarlo con distintos tipos de circuitos se van a poner más cancheros. Ahora, el consejo. Cuando se encuentren con este tipo de circuito, para poder resolverlo, traten de colocarlo de esta forma y alineando bien los pares de bits para no confundirse. Donde se les cruce por estar mal alineados, donde se les cruce una combinación de pares de bits,
el resultado les puede llegar a dar bastante distinto. Ni hablemos si este resultado va a ser después la entrada de otra compuerta lógica. ¿Quedó claro entonces? Tengo 2 bytes de entrada y tengo un byte resultante de salida. El resultante va a depender de cuál es la compuerta por la que pasan y los valores de cada uno de los pares de bits que van ingresando. Ingresa primero este 1 y 1, me da 1, porque es un i. Ingresa después este 1 y 0, me da un 0, porque es un i. Ingresa este 1 y este 1, me da 1, porque es un i. Y todo así vamos obteniendo el resultado. Espero haberles aclarado un poquito más el panorama. Lean bien, primero les va a costar mucho el tema de entender lo siguiente. Les va a costar entender el tema de las combinaciones. El tema de las combinaciones de cada una de las proposiciones, que en realidad cada proposición sería en la parte de informática o en la parte de arquitectura del computador el valor de un bit, de un byte de corriente que ingresa por una compuerta lógica. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Está todo simplificado en esta tabla desde el punto de vista gramatical. Está todo simplificado en esta tabla desde el punto de vista gramatical. Ahora pasamos el punto de vista gramatical al punto de vista informático o desde el punto de vista de los bits, bytes y el sistema binario. Y después transformamos cada una de estos dos conectores en cada una de estas dos compuertas lógicas. Las combinaciones de estas compuertas y otras compuertas de las que se derivan de cada una de estas son las que forman toda la circuitería interna de un microprocesador y del resto de los dispositivos internos de una CPU. De esa forma, logrando estas combinaciones, tenemos sumadores, multiplicadores y un montón de otros circuitos que son los que cumplen las distintas funciones dentro del microprocesador. Espero que esto les haya servido, espero haberles aclarado un poquito más el panorama y no haberlos confundido tanto. Igualmente nos vamos a ver en la videoconferencia del día jueves, ¿sí? Un abrazo a todos, espero que la estén pasando bien, a cuidarse, nos vemos.